Bien, acabamos de dejar atrás la época del año de mayor consumo, tanto en alimentación como en regalos, unos más que otros. Nos hemos dejado unos cuantos euros, dinero que ha ido a manos de comerciantes, vendedores, intermediarios, fabricantes y productores. En nuestra siguiente tertulia vamos a intentar analizar cómo podríamos pasar de ser consumidores pasivos a ciudadanos comprometidos y vinculados. Debemos dirigirnos hacia un consumo responsable, eso es cierto, y para ello debemos ser unos ciudadanos más responsables. Pues bien, de todo ello vamos a hablar ahora con Francesc Torralba, profesor de Ética de la Universidad Ramon Llull, y con Mónica Esgueva, que es coach, economista y autora de Mensajes para el Alma. Muy buenas tardes a los dos, bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, yo no sé si deberíamos empezar por saber si nos podemos definir como consumidores pasivos. ¿Qué es esto de ser consumidores pasivos, Mónica? Yo creo que somos consumidores pasivos realmente, porque aunque ha evolucionado mucho, hemos evolucionado en muchas cosas, seguimos queriendo no hacer esfuerzos. Nos gusta que las cosas nos vengan lo más fáciles posibles y que todo sea un automatismo. Tú compras y todo está bien. No nos gusta tener que hacer el esfuerzo de buscar información, tener esa curiosidad de decir, ¿qué hay detrás de este producto que yo estoy consumiendo? ¿Es lo que me cuentan o hay algo más? Entonces, eso requiere una iniciativa que en general no tenemos ganas, porque no tenemos tiempo ni tenemos ganas de emplearlo en saber un poquito más de dónde vienen las cosas. ¿No nos gusta preguntarnos las cosas, Francesc, o qué? A ver, hay una pequeña minoría, es verdad, de consumidores y activos conscientes, responsables, una pequeña minoría que antes de comprar algo, pues se preguntan cómo se ha hecho, quién lo ha hecho, dónde se ha hecho, si se ha contaminado o no, cómo ha sido trasladado. Pero hablamos de una minoría social. Estoy de acuerdo con Mónica, la gran mayoría somos consumidores pasivos e inconscientes muchas veces. Es decir, consumimos a veces motivados por el precio, a veces por una publicidad muy insistente que al final consumes pero sin saber si lo necesitas o no. Y eso es ser consumidor pasivo, ¿no? Y tenemos que ir tendiendo hacia una cultura del consumo responsable y consciente. Es decir, tomar conciencia de por qué consumimos, qué cosas, qué objetos, qué tenemos que consumir y qué no. Y eso significa un ciudadano adulto, responsable, que discierne, separa entre lo que merece la pena consumir y lo que no, por el modo como se ha hecho. O sea, la mayoría eso es tomar un poco más decisiones nosotros mismos y realmente antes no era posible porque al final lo que terminamos siendo cuando somos consumidores pasivos es que somos manipulables, es que nos dan y nosotros consumimos lo que nos den. Ahora mismo con Internet tenemos esa enorme suerte de poder buscar información, una información que antes estaba totalmente negada para el ciudadano de a pie. Entonces, pero claro, hay que tomar esa responsabilidad, esa iniciativa de dar pasos adelante y decir, quiero saber, no quiero tomarme cualquier cosa que me den, quiero saber qué hay detrás. ¿Es necesario entonces conocer ese proceso de fabricación, ese proceso de transporte, de manipulación? Bueno, necesario no, es una decisión que cada uno tiene que tomar, pero es necesario en la medida en la que yo quiero elegir. No quiero que me den simplemente lo que otras personas han elaborado para mí y que suponen que yo quiero y necesito, ¿no? Yo tengo ese poder de elección. Tenemos que ejercitarlo. Sí, porque además tenemos mucho poder. Parece que no, pero podemos decidir ese producto audiovisual sí o no, ese producto radiofónico sí o no, esas zapatillas sí o no, en virtud del conocimiento que tenemos de ese objeto, ¿no? Entonces ahora está emergiendo mucho el concepto de trazabilidad. Poder trazar desde la primera materia prima hasta que el objeto está pues, en la tienda, todo el proceso que se ha seguido, ¿no? Todas las consecuencias que ha tenido, cómo se ha pagado a los trabajadores, en cuántos lugares distintos se ha hecho este objeto, a veces con fábricas en distintos lugares, ¿no? Eso es clave. Lo que pasa es que muchas veces cuando uno entra en la tienda se encuentra con un objeto que toda esa trazabilidad no está y lo compra porque es bonito o porque es barato o porque le entusiasma, pero no tiene la menor idea de si para hacer ese objeto se ha contaminado mucho, se han utilizado recursos innecesariamente o se ha explotado seres humanos. Y esa ignorancia del consumidor es lo que conduce a que uno pueda seguir produciendo de esta manera. Y no solo eso, sino qué es lo que contiene el producto. Bueno, claro. Es que no sabemos lo que contiene el producto. Ahora mismo hay productos, la mayoría de los productos que utilizamos para nuestra higiene, por ejemplo, y productos farmacéuticos, tienen algo que se llama parabenos, que es un derivado del petróleo. Y esto es lo que nos ponemos en la piel. Esto puede llevar a alergias y puede llevar a muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque es muy barato y es un conservante que hace que no tenga hongos.
Ya, pero que utilicen otro que no sea perjudicial para la salud. Entonces ahora mismo si tú no lo buscas, lo tiene casi todo. Esto simplemente es un ejemplo, pero como esto tantas otras cosas. Hay grandes empresas de yogures que utilizan nanometales y ahora si no haces esa investigación no lo sabes. ¿Para qué? Para blanquear el producto. Pues te estás tomando metales. Entonces, ojo, hay muchas cosas detrás, muchos ingredientes que tienen los productos que no están anunciados porque solo están obligados a anunciarlo cuando tiene más de un 1%. Si no, no lo anuncian. Y aún así, los efectos peligrosos y perniciosos para la salud están. Pero claro, con esto, Mónica, estás diciendo que no nos podemos fiar de los productos que compramos. O sea, siempre tenemos que ponerlo todo en duda, Francesc. A ver, tendemos a una sociedad a la transparencia. Esto es una buena noticia. La ciudadanía reclama transparencia a las instituciones políticas, a las instituciones públicas, a las diputaciones, ayuntamientos, parlamentos. Es una buena noticia. Eso, para que realmente cunda, significa que tenemos que también tener un conocimiento transparente del objeto que consumimos, ya sea un yogur, ya sea una pizza o ya sea simplemente pues una comida en un restaurante, ¿no? No nos podemos fiar solo de la trazabilidad interna, que significa la que ejecuta el vendedor. ¿Por qué? Porque puede tener intereses en ocultar huecos o trapos sucios, digámoslo así, que hay en la constitución de ese objeto. Por eso es importante que haya una trazabilidad exterior, es decir, que alguien pueda decir desde fuera y certificar la calidad de ese objeto, que no ha tenido malos efectos medioambientales, que se ha hecho con productos que no afectan a la salud. Es básico que lo haga un órgano que no esté implicado en la venta, porque si está implicado en la venta es parte y juez. En cambio, un órgano externo es el que podría certificar y decir, oiga, este yogur tiene calidad. Se ha hecho correctamente. Ahora usted lo puede comprar o no, hay muchos. Pero yo creo que tendemos a una sociedad que va hacia ese tipo de consumo. Lo que pasa es que esto que se haga realidad igual tarda 15, 20 o 30 años. Pero hay una minoría que cada vez de un modo más consciente reclama un consumo responsable y más transparencia en los objetos que consumimos. Pero claro, Mónica, tramposos, tramposas, los hay. Es decir, y empresas que hagan trampa o que quieran hacerla también. Es decir, a lo mejor todo recae en el consumidor, los que tenemos que ir detrás de perseguir al que nos quiere engañar, y para eso también están las leyes, ¿no? Nos podemos preguntar. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que las empresas están para hacer dinero. Entonces, cuando esta es su única meta, luego sacamos la responsabilidad corporativa y todas estas cosas, pero muchas veces es solamente para quedar bien de cara a la galería, de cara a la comunidad, de cara a la sociedad. Básicamente las empresas están para hacer dinero. Entonces, si eso, y tenemos muchísimos ejemplos de lo que sabemos y de lo que no sabemos, si eso conlleva que se tienen que saltar normas por encima y que se pueda perjudicar en algunas pequeñas cosas, se las saltan. Entonces, si no hay unos organismos detrás que, como tú decías, que no sean parte, que puedan poner unas leyes más firmes y más claras, somos los consumidores los únicos que tenemos que buscarnos la vida y que realmente buscar esa información. Que hoy en día, gracias a Internet, nos podemos ayudar los unos a los otros y esto se puede expandir y podemos tener muchísimo más poder sobre esas empresas y sobre esos cambios que pedimos a las empresas que antes no lo teníamos. Sí, y además existen comunidades de consumidores conscientes que por la red se van comunicando información. Oye, me han comunicado que en este restaurante se come de maravilla. Bueno, vamos a verlo. Y uno hace un comentario y muchos ya vamos a leer los comentarios de consumidores de ese restaurante. Si muchos dicen una y otra vez que es un desastre, que no hay una simetría entre precio y calidad, pues al final dicen, oye, igual no voy. Por lo tanto, significa que sí que tenemos poder los consumidores, si somos conscientes y si comunicamos nuestra experiencia con ese objeto. Si solo te quejas en la cocina de casa, pero no lo comunicas, el otro queda ignorante de esa situación que has vivido. Si lo comunicas, otro ya sabrá algo y entonces tomará nota. Si tienes el mínimo interés de consultar antes de hacerte con el objeto, qué tipo de resultados, beneficios o perjuicios ha generado el consumo de ese objeto. ¿Y el dinero que pagamos es justo? ¿O la sociedad de consumo podríamos decir que tiene un precio mínimo? Yo creo que no hay mucha justicia, no vivimos en un mundo justo. Tenemos que saber que, por ejemplo, hay muchos productos agrícolas que están subvencionados en Europa. ¿Por qué? Porque si no, muchas personas que se dedican a la agricultura o a otro tipo de actividades no podrían trabajar. Y entonces el precio es un precio que está aumentado realmente desde fuera.
¿Por qué? Porque si no compraríamos, por ejemplo, a los africanos que tienen esos productos mucho más baratos. Entonces, ojo, vivimos en un mundo muy injusto. Esto yo creo que hay que empezar por ahí. Que tendremos que llegar y que tenemos que tender a una mayor justicia a nivel global, creo que esta tiene que ser la tendencia. ¿Por qué? Porque no es ético pensar que estamos aprovechándonos de países y de personas que trabajan en esos países a costa de mantener nuestro nivel de vida cuando no es sostenible tampoco. Lo que deberíamos garantizar es que el consumo de esas materias básicas, elementales para vivir, estuviera garantizado. Y eso no lo está, para nada. Luego hay ese hiperconsumo, ¿no?, de objetos de lujo, de objetos completamente irrelevantes e innecesarios para vivir, que una pequeña minoría del planeta pues consume, gasta y además pues invierte mucho en ello, ¿no? Pero yo creo que como exigencia deberíamos plantearnos es a ver cómo poder garantizar pues que los mínimos objetos que todo ser humano tiene que consumir para poder vivir, necesitas techo, necesitas ropa, necesitas comida, esas mínimas necesidades elementales estuvieran garantizadas. No lo está. A veces unos precios desorbitados que no se corresponden con el valor real del objeto, y a otras veces también puede ocurrir lo contrario, ¿no?, que el precio es muy menor al valor real del objeto, ¿no? Y entonces el resultado final es que hay una desproporción, que hay un desequilibrio entre valor y precio. ¿Y la responsabilidad de ese desequilibrio es siempre de los intermediarios? ¿O no? Hombre, yo creo que no. Evidentemente que, a ver, claro, de la realidad en estado bruto a la realidad que te encuentras en la tienda, hay toda una serie de pasos enormes y esos pasos tienes que pagarlos. Es decir, una cosa es encontrarse la patata en el campo y otra cosa ya es pues las chips en una tienda que compras patatas fritas con mayonesa. Claro que ha habido un proceso largo, ¿no? Y hay que pagar a estas personas que intervienen, el que hace el envase, el que las fríe, el que pone la mayonesa, todo esto hay que pagarlo, ¿no? Pero es verdad que en ocasiones uno tiene la impresión de que lo que cuesta en el campo a lo que cuesta en la tienda es desorbitado, es enorme, ¿eh? Y echamos las culpas al intermediario, ¿no? No siempre es así, a veces la responsabilidad es que es un producto muy menor y por tanto encarece mucho. Patatas hay muchas, pero claro, oro hay poco. Y tanto ya no es el intermediario, es que el producto es muy minoritario y se paga mucho porque hay muy poco en el mundo. Mónica. Sí, yo creo que no se puede generalizar y que depende de muchas cosas. Hay pues eso, productos masivos que realmente podrían tener o se puede mantener un coste muy bajo. Hay productos de lujo que simplemente para poder realizar ese producto y que llegue a tu casa hay una cadena muy larga y muchas veces cuando estamos hablando, por ejemplo, de alimentos, se encarece porque estamos trayendo alimentos que no son de temporada y que no son de nuestra región y que lo traen de Australia. ¿Qué necesidad tenemos tomar kiwis cuando no es época de kiwis y cuando no se cultivan aquí, por ejemplo? Entonces, creo que todas estas cosas tendríamos que tener un poco en cuenta y tender más a ese consumo más responsable y más ecológico, porque el traer esos productos de Australia, además, los tienen que traer en avión y esto trae muchísima polución, trae unos costes añadidos y no es consecuente. Fomentar ese consumo de proximidad, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Primero ver que hay en tu entorno, y que hay en tu entorno de calidad, y luego también asumir que hay unos productos que puedes tomar una época del año y otras otra época del año. Es decir, esto de todo el año, todo. Bueno, esto es una sociedad del lujo, del bienestar, completamente fuera de lugar, ¿no? Sino tratar de decir, bueno, ahora esta época hay setas, pues venga, aprovecho estas setas, luego qué tipo de platos se pueden hacer, etcétera. Y luego valorar mucho esto, el entorno, ¿qué me ofrece ese entorno? Porque el traslado va muy unido primero al encarecimiento y luego a la contaminación. Se produce CO2 cuando se desplaza ese montón de setas con un camión de un lugar a otro y eso perjudica al medio ambiente, ¿no? Por otro lado, encarece el producto, ¿no? Mira qué hay en tu ámbito, trabájalo y luego explótalo comercialmente y eso es el consumo de proximidad. Y con respecto al etiquetado, ¿es suficiente? ¿Lo entendemos, Mónica? Yo creo que no. Yo creo, como mencionaba antes, todo aquello que sea en un menor de un 1% no significa que no esté, pero no están obligados a mostrarlo, a indicarlo. Y luego esos códigos, el no sé cuántos, esto ¿quién sabe lo que significa? Nadie sabe identificar lo que está puesto en ese producto, entonces sirve para muy poco. Es insuficiente y es un criptolenguaje. Es decir, si no eres un iniciado, pasa un poco con los
informáticos, que te explican Sí, sí. por qué tu ordenador no va mal o no va bien y al final dices, mira, no sigas, arréglalo porque no me entero de nada. Y luego al final te pasa la factura, ¿no? Pues esto pasa un poco con estas etiquetas que no comprendes prácticamente un 10% de lo que ella dice. Si no sabes farmacología, química, leyes internacionales, estás asesorado en, qué sé yo, en leyes europeas, dices, ahora lo entiendo. Si no, imposible. Falta inteligibilidad y es muy críptico. No está realmente hecho para el consumidor. Está hecho para seguir unas leyes, para cumplir y hacer tick the box en la caja y decir, bueno, ya hemos cumplido con esto, pasamos a otra cosa. Pero no está dirigido a los consumidores en absoluto. Y está claro que dependiendo del país donde estemos, consumimos de una manera diferente. No es lo mismo el consumo que podemos tener en España que en África, por ejemplo. Explotamos. Es obvio. Yo cuando vivía en África, lo que comía era realmente lo que se cultivaba a 300 metros o a 1 kilómetro. El resto no existía. Y las cosas que tenías, que podías utilizar, como podía ser electrónica, todo venía de China. Ahora, aquí también vienen muchas cosas de China, pero es que ahí no tenías ninguna otra opción. No había nada que se fuera hecho en África. Entonces, aquí tenemos de todo. Este es el tema. En Occidente podemos comprar todo lo que se nos antoje. Que esto tiene cosas buenas, pero también tiene perjuicios, por lo que hablábamos antes, porque se trae aquí elementos, objetos que no tendría por qué corresponder, alimentos que no tendría por qué correspondernos en estos momentos, y estamos quizá dejando de lado otras cosas que son más locales, que podríamos estar favoreciendo el trabajo y las profesiones de personas que viven aquí cerca y que lo necesitan. Sí. Y ya por recoger conclusiones, Francesc, ¿cuáles serían esos consejos para convertirnos en consumidores responsables, conscientes? A ver, en primer lugar, saber discernir. Es decir, uno se encuentra con 20 objetos. Pues saber discernir precio, calidad, asesorarse, preguntar, cuestionar, personas que lo han utilizado, personas que han consumido ese objeto. Esto es clave, ¿no? No ir digamos, directamente sin ningún tipo de asesoramiento. Eso por un lado. Y luego también, en el caso que haya sido mucho menos valioso, de menos calidad que uno imaginaba, pues oye, comunicarlo a través de la red, darlo a conocer, para advertir a otros potenciales consumidores de ese objeto que no es lo que debería ser. Bueno, pues con este consejo concluimos. Mónica Esgueva, muchísimas gracias. Francesc Torralba, por la visita. Hasta pronto. Gracias. Gracias a ti. Bien, pues seguimos. No dejamos de navegar por aguas filosóficas porque queremos seguir